¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sábado por la Noche. Una conversación necesaria hoy más que nunca, porque vamos a entrar en un tema que a muchos fascina. Un tema que representa también para la mayoría de nosotros un tremendo enigma, algo diferente, lo paranormal, el esoterismo. Algo que hemos vivido mucho, sino que no podemos muchas veces explicar de manera lógica. Y para eso tenemos unos invitados que son realmente fantásticos, expertos en el tema. Voy a comenzar presentando a mi querido amigo, numerólogo, tarotista y que ha acertado en varias predicciones, Alejandro Jung. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. El siguiente invitado es doctor en filosofía en esta ciencia, académico de la Universidad SEC, Cristian Contreras. Bienvenido, Cristian. Gracias. Un gusto estar Voy a acá. presentar de nuevo. La siguiente invitada es tarotista, psicóloga, astróloga y la chunta harto. Blanche está con nosotros. Hola, ¿cómo el día de estás? hoy. Y bueno, mi querido amigo de la casa, ufólogo, investigador, experto también en estos temas, Alberto Urquiza. Gracias por venir, Alberto. Gracias. Con la bandera de Chile anda. Como siempre, Como yo amo a siempre. mi país todos los días. Muy bien. 365 días al año. Oye, yo decía al principio cuando estábamos presentando el programa que muchas veces hemos vivido episodios, hemos vivido momentos de nuestras vidas que no tienen una explicación muy lógica, cosas que nos pasan y que no sabemos por qué sucedió, cómo fue, qué ocurrió, el por qué todavía, esas respuestas que tal vez esta noche podamos junto a ustedes en alguna medida descubrir, dilucidar. Y para eso yo te quería preguntar, Alejandro, ¿qué pasa o cómo calificamos nosotros los fenómenos paranormales en términos simples? ¿Cuándo un hecho es paranormal? A ver, partamos de la base de que, como siempre se dice, todos tenemos la capacidad de poder tener experiencias o todos tenemos la capacidad de poder tener esa percepción. La facultad es distinta, digamos, que es como tener ya ciertas herramientas o elementos con los cuales de manera un poco más fina poder llegar, digamos, a percibir o a percatar eso. Ahora, estos fenómenos por lo general siempre están presentes, vuelvo a insistir, pero pasa un poco más por el tema de la sensibilidad personal para poder conectarse, ya sea para entregar un mensaje o para percibir situaciones en donde yo creo que el ser humano que está predispuesto como a poder generar esa conexión es el que pasa por un creer también o por un experimentar situaciones. Muchos dicen que cada uno ¿Ya? ve lo que quiere ver o cree lo que quiere creer. Claro. Cristian, hay un hecho también que, bueno, nosotros vamos a ver imágenes esta noche también y vamos a estar viendo porque, claro, comprobarlo empíricamente muchas veces es distinto y es difícil. ¿Cuándo estos temas son falsos derechamente? ¿Se pueden comprobar? Porque hay mucho de palabrería por eso mismo, porque se inventa, se truca. Sí. Giancarlo, quizá uno de los grandes temas para introducirnos es que todos estos fenómenos paranormales, todas estas que se llaman pseudociencia, ¿Sí? ya no entran en el carácter de la ciencia clásica. La ciencia clásica busca demostraciones objetivas. Claro que sí. ¿Ya? Y estos no tienen demostraciones objetivas, como por ejemplo los sueños, las apariciones de seres digamos, fantasmales. Por lo tanto, la única forma de validar este tipo de experiencia es a través de casos particulares. Y son los casos particulares lo que le van trayendo sentido y, como dijo nuestro amigo, generalmente son de personas con mayor sensibilidad. Casos verdaderos, testimonios. Sí. Ahora, la ciencia clásica, esa ciencia empírica, materialista, no es tema para esa ciencia. Pero sin embargo, hoy en día estamos frente a una serie de fenómenos que están poniendo a prueba la misma ciencia clásica y que nos debiesen abrir a un mundo que está por explorar. ¿Ya? Y yo le quería preguntar a Alberto qué dice la ciencia al respecto. La ciencia nos enmarca en lo que es el conocimiento. ¿Ya? Pero ese conocimiento para muchos está estático, está frío, está congelado. Y eso no es así. Lo paranormal es lo que se sale de lo normal que está enmarcado en lo que es la ciencia del conocimiento hasta el día de hoy. Esto se sale de estos marcos. Yo soy maestro en sanación biocuántica. La biocuántica ve de una partícula una esencia mínima, minúscula, desde la esencia misma de la existencia. Cuando uno ve eso, se sale totalmente de los parámetros normales. El que una persona tenga sensibilidad en un momento para detectar estas cosas y lo que la ciencia enmarque son dos cosas distintas. La ciencia hoy día se cierra en lo que puede comprobar
en lo que Perfecto. puede demostrar. Perfecto. Pero cuando empezamos en un marco como hoy día, con médicos, con físicos, con matemáticos, que empiezan a hablar de física cuántica, se destroza completamente lo que es la estructura de la realidad y empezamos a vivir algo nuevo. Y ahí las normas y los parámetros existentes desaparecen. Blanche, el esoterismo, por ejemplo, proviene desde el interior, ¿verdad? Es que, a ver, hay algo que voy a un poco como romper en esto. Los fenómenos paranormales Sí. o parapsicológicos sí tienen comprobación. ¿Ya? De hecho, en las escuelas que yo estudié, las escuelas de psicología están netamente ligadas a las escuelas de parapsicologías. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que no puedo discernir? ¿Por qué un ser humano cualquiera lleva el fenómeno? Pero sí hay fenómenos comprobables y que sí puedo llevar a una comprobación científica. Por ejemplo, en el caso de Alejandro, que a mí siempre me ha parecido tremendamente interesante, me hubiera gustado llamarlo muchas veces para preguntarte. Tú tengo entendido que ves seres ya no materiales. Exacto. Pero si yo me sentara contigo y te digo, oye, te pido un favor, compruébamelo. Entonces yo voy a interrogar a ese ser, o tú lo puedes interrogar. Dame fecha de nacimiento, dame esto. Y sí puedo comprobar que el fenómeno existe. Lo que no puedo saber es que la persona que emite el fenómeno, ¿qué pasa? ¿Hormonalmente tiene un problema? En la parte cerebral, las serotoninas, las endorfinas tienen un problema. Pero lo ve solo Alejandro. Claro. Exactamente, pero lo que está en discusión es lo siguiente. ¿Sabes que la verdad es que yo podría decir, no, yo no creo? ¿Sabes que yo creo que está loco? Pero no, él quizás lo puede comprobar. Pero por eso lo que no se sabe es por qué él lo emite. Sí. ¿Dónde está su estructura molecular, hormonal, física que lo emite? Los fenómenos sí se pueden comprobar. Sí se pueden comprobar. Exactamente, el fenómeno en su mayoría se puede comprobar. ¿A ti te ha pasado, Alejandro, eso? ¿Has podido comprobar Bueno, en forma práctica, a ver, digamos, a vista de todo el mundo? Bueno, más que todo, como dice Blanche, de que cuando uno emite una cierta información que, por ejemplo, yo no tengo por qué saber, ¿ya? De repente me ha tocado en muchos casos, me tocó en un caso muy particular en Talca, ¿Ya? donde se necesitaba información respecto a un caso que había ocurrido de un homicidio. Y el haber estado en el lugar y haber descrito y haber dado pistas y haber entregado ciertos antecedentes, pues tú hizo que el fiscal hace un poco tiempo atrás llamara porque lo que yo había hecho se apegaba a la descripción real del proceso, y para que la fiscalía abriera el tema, yo tenía que participar, digamos, con lo que yo había logrado dilucidar, que eran pequeñas cosas, ¿ya? Que investigaciones no había logrado, pero que con la percepción mía yo había dicho la posición en la que estaba, algunos elementos, digamos, que precisamente estaban un poco perdidos, pero que yo había dicho dónde estaban. Entonces la conjugación de todo eso te da esa situación. O algo que tiene que ver un poco también con lo que, como decía Blanche, con situaciones en que tú de repente logras como predecir en el tiempo y que después cuando ocurre, ya que a uno mismo le parece como extraño, porque a mí me pasa muchas veces que cuando yo escucho de que algo que yo dije que iba a pasar con una cierta claridad, también está el hecho de decir a ¿Tiene uno... que ver con los sueños premonitorios eso, No. Alejandro? Con ¿Nada que ver? clarividencia. No. Eso de Con visualizar el clarividencia. futuro. Tiene que ver con clarividencia. Con Clarividencia. clarividencia. Claro, y ahí está la clarividencia y la clariaudiencia. Eso Sí. visualizar el futuro. Yo participo de la clariaudiencia, no ¿Ya? de la clarividencia. Ya, o sea, Ya. tú escuchas. Yo escucho. Tú escuchas. Yo escucho lo que me dicen lo que va de a algo pasar. que va a pasar y yo emito el mensaje que a mí me llega respecto a situaciones como muy puntuales. Yo creo que el individuo, perdón, más interesante, fíjate que no el fenómeno, no el fantasma que yo veo. Yo creo que el más interesante es el individuo a estudiar. ¿Ya? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué lo hace? Claro, que él ve un fantasma y fue filmado en Inglaterra hace muy poco, a María Estuardo pasando de una puerta a otra. ¿Ya? Fue filmado. En realidad yo tomaría la cámara y diría, ¿por qué esta cámara hizo eso y la otra claro. no la hizo? Yo tomaría a Alejandro científicamente, ¿ya? Y lo llevaría a estudio. Cristian, ¿cuándo para ti un hecho es verdadero? Es que ahí está el punto, quizá un poco que no contradice lo que dicen Blanche y Alejandro, es que estos casos de todas maneras se validan a nivel subjetivo.
¿ya? Es decir, en la experiencia de una persona no hay forma de validarlo objetivamente. Entonces, el que estudia esto lo valida a través de cada persona, cada estudio. Ahora, quizá la primera pregunta, ¿ya? Es, por ejemplo, hay muchos casos, muchísimos casos. Entonces uno primero no se puede cerrar a eso porque los tiene que estudiar. Hay algunos libros que muestran una serie de casos sobre esto. Pero la pregunta es, ahí está, ¿cómo uno distingue si lo que está diciendo la persona es verdadero o es falso? Exactamente. Ese es el tema, para comenzar, ¿ya? Porque se tiende muchas veces a mentir, a engañar. Con estos temas, claro, porque son de un Claro. interés tremendo. Absolutamente. ¿O no, Alberto? Nosotros lo hemos vimos en el vivido- tema, lo hemos visto varias veces en tu tema también al cual te dedicas tú, que es la ufología, donde Absolutamente. la mitad de las imágenes, yo no sé, no voy a tener o más de la mitad de las Falso. imágenes son... Nosotros vamos a ver imágenes hoy día también que son muy potentes, que son impresionantes, y ustedes también quiero que la Fíjate que hay algo analicemos. muy importante. Yo diría que sí hay pruebas. ¿Hay Sí pruebas? sí hay comprobación. Isabel Cristina Ávila, Carmen Cancino, otros trabajos muy importantes de gente chilena que tiene estas capacidades, como las tiene Alejandro, como las tiene Blanche No en su tengo estructura. ninguna. Sí las tiene. No tengo Todos ninguna. las tenemos. Y el único ¿Cómo que poder no? que tengo lo tengo en notaría. Lo importante es que todos lo tienen de una u otra manera. No tengo ninguno. No, me hablo en serio, amigos, de verdad, todos lo tienen, de una u otra manera, a través de la recepción de un sueño premonitorio, a través de una sensación o un sentimiento de algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Dónde está la comprobación? Cuando esto ocurre en forma reiterada y se entrega previamente la información a las personas y en forma clara y objetiva, lo que se ha dicho se cumple. Oye, Esta es una comprobación. Para comprobar esto, yo los quiero invitar. Tenemos un testimonio real que ustedes después van a analizar. Así que me voy a poner de pie, si me permiten los amigos, porque les quiero presentar a nuestra invitada que nos va a dar un testimonio de día. Ella es viuda, tiene 3 hijos, auxiliar de vuelo. Javiera González. Javiera, gracias por estar con nosotros acá en Sábado por la Noche. Javiera, a ti te ocurrió algo muy particular. Una experiencia límite que cambió tu vida y quiero que la compartamos con todos los amigos que nos están viendo y que después la vamos a analizar obviamente con los especialistas. Cuéntanos de qué se trata. Bienvenida y muchas gracias por tu testimonio. De nada, y la verdad que es difícil contar esto en público porque nunca lo he contado en público. Lo que me pasó fue cuando tuve a mi hija, a la Filipa, Ya. hace 8 años. Llegué a la clínica Las Condes a tener a mi tercera guagua por cesárea. La tuve y empecé con problemas. Me dio una hiperfibrinolisis, que es una enfermedad en que, una reacción en realidad, una enfermedad en que la sangre bota el factor RH, por lo tanto es como que yo hubiera tenido hemofilia y no coagulé. Y empecé Hemorragia. en una hemorragia interna entera y empecé a desangrarme y a morirme. Entré 3 o 4 veces más a pabellón, pero la verdad es que mis venas y mis arterias botaban sangre por osmosis, o sea, no tenía herida. Y me empezaron a hacer transfusiones, me pusieron 100 donantes de sangre y 15 de plaquetas. Yo estuve con el respirador artificial, bueno, inconsciente, y tuve 40 días en la clínica. Tuve 35 días en la UTI, con unos dolores espantosos, pero espantosos, o sea, ¿Sentías dolor físico? horrible, eran unos dolores horribles, y yo me acuerdo que miraba y no entendía por qué tenía tanto dolor si era una tercera vez que yo tenía una guagua. Y de repente estaba en la cama y de repente veo al lado mío y había un hombre con barba, con un delantal blanco, y de repente lo empiezo a mirar y yo dije, este caballero es mi abuelo, pero mi abuelo murió hace 35 años, o sea, ¿por qué está aquí? Si está muerto no puede estar aquí. Ajá. La verdad es que me pareció súper extraño porque yo no estoy loca y mi abuelo está muerto, pero está aquí conmigo. Me acuerdo que mi abuelo me tomaba la mano y me decía, quédate tranquila, esto va a pasar, tranquila. Es lo único que me decía. Y yo decía, pero ¿tranquila de qué? No entendía mucho lo que estaba pasando. De repente empiezo a ver que empiezan a llegar por el lado de la cama, por los dos lados, ángeles, que eran como unas siluetas que flotaban sobre la tierra. ¿Siluetas blancas? Siluetas blancas radiantes. Deben haber sido unas 10 Ya. que llegaban por un lado y por el otro. Y a medida que iban llegando estos blancos, aparecieron 3 que eran negros, que llegaron del fondo hacia mí. Ya. Me Desde, acuerdo desde los pies de la cama. Desde los digamos. pies de mi cama. Me acuerdo que al acercarse sentí un pavor horroroso, un miedo, un pavor, una cosa
que nunca he sentido, un dolor espantoso, un miedo, en realidad no era dolor, un miedo espantoso. Y cuando ellos se acercaban, los blancos como que se acercaban y los empujaban hacia atrás. Yo no entendía esta cosa que estaba viendo. Como que lo estaban sacando. Lo empujaban hacia atrás, claro. Fue una cosa bien rara, porque en realidad nunca había escuchado una cosa así. Yo no entendía por qué estaban estos ángeles, sabía que eran ángeles. Incluso en un momento me acuerdo que dije, ¿por qué hay tantos ángeles? Y ellos me dijeron, porque hay mucha gente orando. Yo me quedé plop. Bueno, estos ángeles, me acuerdo que los negros se me acercaban y cuando ellos se acercaban, además de esa sensación de miedo, me hacían sentir el dolor que yo había causado a otra gente cuando había hecho cosas que a lo mejor sin querer hacerlas, las hice. Cuando, no sé, dije algo que no debía haber dicho y esa persona se sintió, a lo mejor lloró. Todas las cosas que yo hice que le causaron daño a otra persona, eso yo lo sentí. Y yo sentí el dolor de la otra gente. Y fue algo terrible sentir que tú decías, chuta, si yo no quise decirle eso, no quise sufrir. No quise que se sufriera por la tontera que dije, o no quise ser mala, no sé, cuando eras chica, oye, guatona, fea, no sé. A lo mejor cambió la vida de una persona con algo que tú dijiste y nunca te diste cuenta. Bueno, ahí sí me di cuenta de las cosas que yo había hecho. Mira. Es súper duro porque es muy fuerte. Es como un juicio final. Yo ahora creo que el juicio final es totalmente individual y es también... son tus culpas. También algo que aprendí en ese momento es que tus culpas son tus culpas. No puedes echarle la culpa a otra persona en el sentido de que, por ejemplo, no, yo engañé a mi marido porque él me engañó primero. No, tú lo engañaste porque tú eres infiel. Javiera, ¿qué pasó después? Están estos ángeles blancos protegiéndote, está tu abuelo al lado tuyo, a los pies de la cama. ¿Qué pasa luego de eso? Bueno, ellos estaban en esta como pelea. En disputa. Claro, sí, yo creo que la lucha que se lleva el alma. Negros, sí, los blancos ayudándome. Y en algún momento, no sé en qué momento, yo me acuerdo que era tan grande el dolor que yo sentía que dije, no quiero más. Eso fue mi palabra. Dolor, ¿seguías sintiendo dolor físico? Sintiendo dolor físico, sí. ¿Ya? Sí. Yo dije, no quiero más. Y en eso que yo dije, no quiero más, sentí como que me hubieran succionado hacia arriba. Yo me empecé a ver flotando. ¿Tú te veías en la cama? Y yo me veía en mi cama, veía la UTI, o sea, estaba la UTI. Hacia abajo miraba y me veía la habitación, el cuerpo, perfecto. Veía Los Ángeles, estaba mi abuelo y yo... Te desdoblaste. Bueno, no sé, me fui. Y me empiezo a flotar sobre esto y de repente miro y se me abre sobre mí un túnel de luz. Y ese ¿Blanco? ¿Negro? Blanco, radiante, como el color de Los Ángeles, un túnel de luz. Ya. Y eso me atrae. Y yo empiezo a subir, a ascender en este túnel. Al empezar a ascender, me acuerdo que la sensación de paz y tranquilidad era increíble. Y me acuerdo que era la sensación de que tú perteneces allá. Era como volví a mi casa, yo viví en esta casa toda mi vida, eso. Era la sensación de volver a tu casa. ¿Te atraía? Increíble. Bienestar. Sí, bienestar, alegría, paz, tranquilidad. ¿Se te fue el dolor físico? Todo. Y empecé a ascender y de repente sentí que me frenaron. Yo no sé, no vi y me siento una voz que me dice, tienes que elegir. Y yo miro para abajo y digo, ¿qué voy a elegir? No hay ninguna opción de elegir, yo voy para arriba. Sigo y me vuelven a parar y me vuelven a decir, tienes que elegir. Y yo de nuevo vuelvo a decir, ¿qué tengo que elegir si no hay nada que elegir? O sea, no hay elección aquí. Vuelvo a subir. Y en la tercera vez me paran y me ponen a mi hijo chico, que ahora tiene 18, que en ese momento tenía 9. ¿Lo viste? Lo vi, me pone la imagen de él. Y en ese momento yo dije, no le puedo hacer esto a él, no me puedo ir porque él es chico, me necesita. Y en ese momento que dije, no lo puedo hacer, sentí el golpe en la cama, así, ¡pah! Y me sentí de nuevo en mi cama, con los dolores más espantosos, y ahí ya no estaban Los Ángeles. Y tampoco estaba mi abuelo. Yo me vi, me acuerdo que entraban las enfermeras, los doctores, como que había un movimiento en la sala, y yo caí en la cama. Y me acuerdo que estuve toda la noche diciendo, no voy a decir que me duele mucho, que no quiero más, porque si no de nuevo me voy a ir. Y no me quería ir porque sabía que tenía que criar a mis niños.
Es impactante. Ahí despertaste, bueno, después de esto saliste de un coma de... Sí, o sea, después de la eso UTI, ¿no? estuve 40 días en la UTI. 40 días en la UTI. Después de eso, no sé, es que yo como te digo, el tiempo no lo sé. No tienes noción del tiempo. No tengo noción del tiempo. Me acuerdo que me sacaron el respirador artificial, que me acuerdo que cuando el doctor me dice, te voy a sacar el respirador artificial, yo dije, ¿quién tiene respirador artificial? Yo no sabía que lo tenía, si yo pienso que había ido a tener una guagua. Claro que sí. Y cuando me lo sacan, me acuerdo que lo primero que me preguntan es, ¿qué día es hoy día? Yo dije, ¿qué día es hoy día? Pero ¿cómo no van a saber el día? O sea, por favor, si hoy día es jueves. Entonces lo miro y le dije, jueves. Y veo que un silencio y todo el mundo se mira. Y yo dije, uy, parece que metí las patas. Dije, parece que algo me perdí. Y era domingo. Era domingo. Y ahí empecé a darme cuenta que había pasado algo grande. Algo grande, claro, que me había pasado algo grave a mí y que yo había vivido algo diferente. ¿Cómo cambió tu vida esta experiencia? ¿Qué conclusión sacaste tú o sacas tú, Javiera, de esto que te pasó? Que después lo vamos a ver con los expertos aquí. Bueno, la verdad es que en mi vida diaria lo que trato de no hacer es no juzgar a nadie. Ajá. Trato siempre de ponerme en el lugar de la otra persona y asumir mis cosas particulares. No, yo hice esto porque el otro me dijo esto. No, yo asumo mis cosas. Trato, como te digo, de no hacerle daño a nadie, porque sé que eso después me lo van a hacer sufrir a mí y no quiero. Y en realidad vivir mi vida tranquilamente. No sé qué más decir. Nosotros te queremos agradecer, Javiera, porque este testimonio nos sirve mucho. Tal vez mucha gente también se siente identificada con lo que te ha ocurrido. La sinceridad también, te agradecemos obviamente, la confianza. Este aplauso es para ti. Gracias y... Vamos a volver con permiso, Javiera, muchas gracias. Vamos a volver con nuestros expertos porque es una experiencia, yo por ahí esto lo había escuchado, lo había leído, pero es muy potente. Me refiero, Alberto, al famoso túnel blanco. ¿Sabes qué? Hay que darle una felicitación a Javiera, porque ella hizo algo que fue muy importante. Ella hizo conciencia en que los problemas de los demás no son de ella y que los problemas de ella son de ella. Y ella al tomar ese valor, esa fuerza de enfrentarlo, es lo que la trae y la deja acá. Probablemente si no lo hubiera hecho, el camino habría sido distinto. Alejandro, ¿qué te siempre pareció digo la que, experiencia? a ver, a mí me tocó vivir una experiencia muy particular con un personaje muy cercano, muy cercano, que estaba a punto ya de, entre comillas, entre ser dado de alto, definir mejor un tema de su enfermedad. Y yo, ponte tú un día bien cortito, un día miércoles, voy y le digo, ¿sabe que usted se va el día sábado a las 4 de la mañana? Y me queda mirando y me dice, ¿cómo me voy? Te vas. Cuando yo voy el día jueves a verlo, esto fue un día martes, perdón, que lo fui a ver el día jueves, me dijo, ¿sabes que tú viniste a las 4 de la mañana con mucha gente que hablaba unos idiomas muy raros? Me los presentaste a todos y me dijiste que cuando llegara la hora, ellos me iban a llevar y yo me tenía que entregar. Pero que tú ibas a poder llegar hasta una parte, porque de ahí para allá tú no podías pasar, pero me ibas a ayudar. Y el día viernes, yo le pedí a Pancho Villarroel, que es sacerdote, ¿ya? El cura Pancho, sí. Y le dije, Pancho, ¿tú me podrías ayudar a dar la extrema unción a alguien que se va a ir al otro día? Y me dijo, pero ¿cómo sabes tú que se va a ir así como tan tajante? Yo le dije, porque a mí ya me avisaron que sí o sí se tenía que ir porque ya había cumplido todo lo que había que hacer. Bueno, llamé a la familia, se despidieron todas las familias de él, ¿ya? Y efectivamente, tipo en 4 de la mañana, yo estaba en mi departamento y me pasa esto de que a mí tengo la facultad de poder bilocar, ¿ya? Es decir, estar en dos lugares a la vez. al mismo tiempo. Y lo ayudo a cruzar hasta cierta parte, porque hay una parte donde uno puede llegar porque después de ahí hay un umbral distinto. Y es precisamente ese umbral donde está este tema. Ahora, lo que yo entendí de eso y lo que le pasó a ella, no hay que olvidar que la palabra amor ya es una palabra compuesta, donde a significa no y mor viene de mortis, ¿ya? De muerte. La palabra amor implica no morir, ¿ya? O sea, permanecer vivo. Y lo que ella vivió fue eso. Le dijeron, oye, ama, no dejes de amar. Y mira lo que no tienes que dejar de amar. O sea, se reconectó con lo que es estar vivo, ¿ya? Que es esta palabra, digamos, que tiene que ver con el amor. Yo le quería preguntar, Blanche, ¿a todos vamos a pasar por esta experiencia? A ver, ¿Todos podemos pasar alguna vez en la vida? Pacientes por lo que contó Javier. Muy personales, entre paréntesis, cada experiencia es muy personal. Tenemos que pensar si
Antes de hacer un estudio de esto, es que ella, yo le pregunté delante, ¿estabas con vías, estabas con medicamentos? Porque también hay que ver, el cerebro no funciona. Ajá. Pero sí hay un estándar en que los pacientes dicen, no importando la religión, eso es algo bien importante, Ya. el asunto del túnel. Entonces una vez yo conversando con un médico me dijo, ¿qué crees tú? No sé, quizá el cerebro se apaga, ¿ya? Pero claro, conversarlo con un médico o conversarlo uno es complicado. Pero el estándar es que toda la gente dice, entonces, yo no creo que estemos todos tan equivocados. Y el tema de, Cristian, perdona, el tema de los ángeles negros, ¿qué te parece a ti eso? ¿Existe el infierno? ¿Existe la Sí. lucha entre el bien y el mal? El testimonio, primero que nada, este testimonio es algo digno de estudiar, ¿ya? Porque son interesantes, Sí, muy interesantes. muy interesante. Ahora, respecto de los ángeles negros, digamos, de los seres negros y lo que decía Blanche, mira, en la Tierra hay muchas religiones. Todos los grandes sistemas religiosos de la Tierra coinciden básicamente en lo mismo, ¿ya? Que después de la muerte, algunos le llaman el túnel Sí. o lo que se llama el puente de separación. El puente, tú cruzas el puente de separación y después viene el juicio por lo que tú hiciste. Por lo tanto, ella no alcanzó, según las interpretaciones, no alcanzó al momento de juzgar su comportamiento en la vida, ¿ya? Volvió antes, no cruzó este puente de separación, ¿ya? Después del puente de separación viene el juicio, que algunos, tanto en el hinduismo como en el cristianismo, como en otras religiones, es lo mismo. Se te juzga por lo que tú hiciste en la vida, ¿ya? Y se te determina, algunos o que subes a los cielos superiores, otros que quedan en estado de pena, En y el otros limbo. en el limbo, y otros que se reencarnan, incluso llegan a morir. ¿Por qué? Porque el alma humana, estamos hablando del alma humana, es algo inmaterial, ¿ya? El alma humana, lo que le sucede es que también puede morir, y muere cuando pierde la conciencia de su origen celeste y divino. Por lo tanto, si la persona en el momento del juicio se portó muy mal, es posible que vuelva y se encarne en un animal, en un gusano, en un ser sin la conciencia humana. Eso es el significado de la muerte, ¿ya? De la muerte del alma, ¿ya? Que le permite a otras almas subir a los cielos superiores. Pero también hay una cosa muy importante, Giancarlo, que tiene que ver con el mundo científico. Porque nosotros hemos pasado de un siglo XX súper materialista, antimetafísico, antirreligioso, ¿ya? Sin embargo, los estudios de cuántica, sobre todo, hoy día han descubierto una cosa que se llama las antipartículas. La antipartícula es, mira, cada partícula material tiene su antipartícula inmaterial. Y eso tú no lo mides, solamente captas la presencia. Por lo tanto, en palabras bastante simples, si aquí hay un Alejandro, la antipartícula formarían otro Alejandro. Cada partícula tiene su antipartícula. La cualidad es que no se pueden juntar, porque si no, explotan. Perdón. Ese mundo, nada más, ese mundo es lo que en religión se llama el mundo espiritual. Y la ciencia lo ha descubierto. Sin embargo, los físicos materialistas no quieren entrar en ese mundo porque abre un nuevo paradigma, que es el paradigma del futuro. Sí, sabes que yo estuve en un exorcismo científico, ¿ya? Y ¿sabes qué? Vivimos lo que tú acabas de decir. Éramos 6 personas, ¿ya? Ya. Más los 2 sacerdotes, ¿Ya? más la persona a exorcizar. Y ¿sabes? Cuando está en medio del exorcismo, que es una experiencia atroz, que no tiene nada que ver ni siquiera con las películas, todos sentimos lo que tú acabas de describir. Y todos nos empezamos a encoger seres que ella habló, ¿ya? Cambió inmediatamente las temperaturas, empezaron a cambiar. Ajá. Pero esa palabra que acabas de decir, había algo inmaterial que uno lo sentía, pero no lo traducía. Perfecto. Pueden ser los cambios de Y temperatura, lo se que traducen eso. Se describe, tú estás describiendo además las religiones egipcias. Los egipcios, desde los egipcios, pensaban en el asunto, ¿verdad? Pasaban por Osiris, por todo el cuento, y ahí se definía el alma, para arriba y para abajo.
Oye, vamos a seguir conversando este tema muy interesante. Todos los fenómenos paranormales, lo que ocurre, lo que no tiene una explicación muy lógica, lo estamos viendo hoy día con un tremendo grupo de expertos. Estudia hoy en la universidad líder en programas del segundo semestre. UDLA, tu meta es la nuestra. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en este sábado por la noche, una conversación necesaria. Well, I wonder what it's like to be the rainmaker. Muy bien, estamos de regreso en sábado por la noche. Una conversación necesaria en este programa especial sobre sucesos, sobre hechos paranormales, sobre estas cosas que no tienen una explicación muy lógica, vivencias extremas y que hoy día queremos compartir con ustedes, como con María Goretti. Gracias, María, por estar con nosotros, 29 años, abogada. Comencemos entonces, María, 16 años tenías. Sí. Fue la primera vez que viste Esa una fue experiencia. la fea. La fea. La Cuenta, fea. A ¿cómo ver. qué pasó? Bueno, yo vivía con mis padres en Curicó y nos fuimos a arrendar una casa que curiosamente llegamos una noche de un 31 de octubre. Ya. Llegamos a vivir esa casa, en el cambio de casa y qué sé yo. Y al parecer... Eso es Halloween, ¿ah? El Sí, día de- eso es sí. Halloween. Halloween, bueno. Entonces, bueno, en ese momento yo dije... o sea, empezaron a pasar cosas como un poco raras. Por ejemplo. Se movían cosas, se sentían pasos, mi habitación estaba en un segundo piso, el segundo piso era de madera. Tú tenías 16 años. 16 años, Ya. claro. Entonces, primero partimos, crujían las tablas, Ya. qué sé yo, me dijeron, no, te estás pasando rollo, el tema del calor, el frío, Ajá. crujen, etc. Después pasos. No, tú te lo estás imaginando, qué sé yo. Ya después que alguien se sentaba en los pies de mi cama. Entonces ahí yo ya dije, no, ya esto no puede ser, o sea, Sugestión. eso, no puede ser sugestión, como tanto. Ya. Siguió este tema hasta que ya como que a veces me levantaban la tapa de la cama. Ya. Ahí yo ya me empecé a asustar, hablé con mi mamá, le dije, mamá, yo de verdad no estoy loca. No, es que los adolescentes son así. No. Tú sentías pero no veías. Hasta ahí, claro, Ya. lo sentía y sentía que era un hombre que caminaba y me miraba, me observaba desde la puerta de mi habitación. Entonces ya un día, ya debe haber sido como el sexto, séptimo mes que estábamos viviendo ahí, yo ya de verdad estaba asustada y siento que esta persona se sienta en los pies de mi cama y se empieza como a levantar la tapa y bueno, yo soy cristiana, entonces empecé a orar. Yo dije, ya no, esto es sugestión, esto es sugestión, es sugestión. Pero resulta que empezó a avanzar esto. Y de repente empecé a sentir mi cuerpo que se quedaba quieto, se paralizaba y ya sentí que me taparon la boca. Y lo único que podía mover era una mano. Entonces empecé a golpear la muralla que era de madera. Y sentía que me estaba ahogando y me presionaba el pecho, demasiado. Entonces sube mi mamá corriendo y me dice, ¿qué pasa? Y siento, pero como que me hacen de esta forma, como si me hubiesen rajuñado la cara. Ajá. Y mi mamá llega y me dice, ¿qué te pasó? Y le digo, mira, y me mira la cara y tenía dedos marcados aquí, Y ahí ya, no, yo dije... Es como cuando no. te hicieron fuerza en la cara. Como si te hubiesen pegado una cachetada, Perfecto. como te quedan los dedos Sí. marcados, lo mismo. Entonces yo dije, no, ¿sabéis qué? Lo siento, mamá, yo me voy de acá. Yo de verdad, o sea, si quieren me voy donde mi abuela, pero no, yo ya no puedo seguir viviendo acá. Pero Es tu mamá que- lo vio. O sea, vio las marcas. Vio las marcas. No a sé eso si en voy. ese momento no se quiso sugestionar, no quiso hacer nada, no sé. Ya. Bueno, al mes de que sucedió esto nos cambiamos de casa. Yo Ya. incluso no estuve en el cambio de casa. Fue la gente que ayudó a cambiar. Y la gente que ayudó a cambiar ese día, yo les dije, bueno, ¿les pasó algo o no les pasó algo? Ya que todo el mundo me trataba de loca, que yo era la única que veía cosas o qué sé Nadie yo. te creía. Nadie me creía y habían 3 personas que ayudaron en el cambio, mayores, hombres, y me dijeron, no, ¿sabe qué? Si yo le creo porque se sentía que corrían en el segundo piso, que alguien andaba feliz, abrían y cerraban las puertas de la casa, era como si hubiese sido una felicidad que ustedes hubiesen ido de esa casa. Y ahí, Solo me pasaba a mí, solo te pasaba a ti. no a mi mamá. Y bueno, la pareja de mi mamá lo sintió también cuando estaban en el cambio de casa.
Sintió que corrían en el segundo piso y abrían y cerraban puertas y las golpeaban. Ya, y ahí después te cambiaste, te fuiste. de ahí. Sí, no, ahí me fui. No, ahí gracias a Dios. Yo dije, por favor, que este espíritu, demonio, siga. lo que sea, no me siga. Y no te siguió. No, gracias a Ahí Dios. se acabó, no. con el cambio de casa Sí, se acabó. O sea, sí. claramente algo había ahí, después lo vamos a Ahí, ver. ¿Sí? Claro, ahí se cambió y ahí ¿Y es verdad que te habló tu abuela alguna vez? millones de veces. Millones de veces. Millones de Cuéntanos veces. esa experiencia también. Bueno, yo perdí a mi abuela por un hecho muy tonto, una negligencia. Y mi abuela falleció en el año 2009. ¿Ya? Mi abuela me habló en sueño porque yo le decía, no te aparezcas porque me va a dar miedo. Entonces le digo, háblame, si me quieres decir algo, háblamelo en sueño. Y yo sueño con ella y me dice, oye, necesitáis tales documentos que están en tal lado. Ajá. Entonces yo voy, y como la casa de mi abuela está en Cauquenes, Sí. yo voy y le digo a otras personas, oye, ¿sabes qué? Me soñé con mi abuela y mi abuela me dijo, haz esto, y está en tal lugar. Y llegamos con las personas, abrimos la casa de mi abuela, que está tal cual intacta, y los documentos están donde ella dice. Mi abuela me dijo más o menos 25 días antes que iba a ocurrir el terremoto. ¿Te lo contó? Me dijo- ¿Pero cómo te lo qué te dijo? Yo ¿Lo una soñaste? noche, sí, soñé una noche que estábamos con mi marido, estábamos tomando once en su casa, que no tiene como ningún... Estábamos los tres tomando once, y estábamos haciendo sobremesa, y de repente empieza como a temblar. Y yo dije, oh, chuta, temblor. Y se para mi abuela y se coloca en el umbral de la puerta de la casa de ella. En un sueño todo esto. En un sueño, claro. Y mi marido se para, me toma de la mano, nos vamos los tres y me dice, esto va a ser un terremoto y va a ser grande. Pero no se preocupen porque a ustedes dos no les va a pasar nada. Y yo la noche del terremoto la pasé en el umbral de la casa de mi suegro. Tal ¿Y tú cual. le contaste a alguien? Sí, a mi marido lo publiqué en Facebook. Lo publicaste, dijiste, publicaste que era un terremoto y no Sí. obviamente nadie, no te nadie me creyó pescó, nadie, pero sí. ¿Y tu marido te cree? ¿Cree en estas cosas? Mi marido es un poquito escéptico. Ya. Pero yo siempre le digo, tú eres la única persona, ahora con las redes sociales cambia un poco, pero siempre le digo, tú eres la única persona que yo le puedo decir, soñé con mi abuelo, soñé con mi abuela, me dijeron esto y sucede. Entonces, es difícil para una persona que yo te puedo decir, no sé, pues se va a caer el Empire State. Sí, claro. Es difícil. Es difícil, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué forma te puedes reafirmar lo que te está sucediendo? Bueno, es un poco lo que estamos conversando con los expertos esta noche. Gracias, María. Muchas gracias por tu testimonio. Lo vamos a analizar inmediatamente, precisamente con nuestros invitados. Este aplauso es para ti. Gracias. Don Alejandro, ¿qué le parece la primera historia de María, lo que le ocurrió a los 16 años cuando esta fuerza... ¿Cómo le llamo? Fuerza, espíritu. Hay que hacer diferencia. La atrapa, sentía de están hecho que le ponían la mano en la boca. Están los fantasmas, ¿Están los fantasmas ya? que es lo que uno ve. Por eso las ¿Los figuras fantasmas se ven? Se ven. Siempre. Siempre. ¿Ok? Y los espíritus, que no se ven, pero que generan algún tipo de reacción para saber que estamos. O sea, cuando la gente dice, no vi nada, pero escuché. Escuché que caminaban, escuché que movían algo. ¿Los espíritus son buenos y malos? Claro, Ya. dependiendo un poco de los niveles en lo que se puede estar. Ahora, esto pasa, bueno, de hecho a mí me pasó esta semana también, estaba durmiendo y de repente desperté de a poco y había alguien que estaba así como presionándome muy fuerte, ¿ya? Y en la medida en que desperté lo fui viendo y se metió para un lado, cosa que después estaba mi tía en otra pieza y me dijo, ¿sabes qué? Acaba de pasar alguien, me dijo, por la puerta para allá, me dijo, un tipo alto me dijo que andaba muy preocupado. Bueno, yo tomé el contacto con él en la noche, porque yo puedo tomar el contacto para preguntarle qué es lo que anda buscando, y era precisamente de que el portal por donde, que había muerto hace poco, pero el tipo de muerte que él había tenido era una muerte muy súbita, por lo tanto él no tenía conciencia de muerte, y estaba perdido para poder ver si estaba muerto o no. ¿Ese es el limbo, Blanche, lo que hablábamos, de la gente que queda Exactamente. Bueno, dando vueltas? y yo, en los primeros estudios más serios están en la Biblia. En la Biblia, en Reyes, van a preguntarle a los medium quién va a ganar. ¿Ya? Ahí ya hay una práctica del espiritismo. Pero hay un estudio científico muy interesante de un físico norteamericano que dice lo siguiente. Evidentemente los espíritus existen, pero ¿dónde existen? Donde dijo Einstein, en otro espacio y en otro tiempo. ¿Nosotros estamos duplicados? ¿Somos nosotros, estamos muertos o vivos?
O sea, no, una pregunta que está haciendo yo entre paréntesis. Él dice eso, Ajá. ¿ya? Y ahí se darían los fenómenos de espacio-tiempo. Por eso, pero ¿sabes qué? Hay un tema sobre los espíritus. Nunca te miran. Hay un estudio científico muy interesante y todo lo que se ha filmado. Entonces se piensa que ellos están haciendo lo que estaban, ¿ya? Y repiten en el tiempo. Entonces ellos nunca te miran porque nunca te ven. Nunca te ven. Claro. ¿Ya? Y siguen haciendo donde ellos estaban. Quizá aquí hubo otra cosa y ellos están y nosotros no los vemos y ellos no nos ven. Oye, es un estudio muy interesante. Sí, Alberto, cuando una casa como la que se estaba viviendo o la experiencia que tuvo María llega uno a vivir, ¿se puede limpiar, como se dice? Sí. ¿Se puede sacar ese espíritu? Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo uno aleja un espíritu que, porque lo que contó María es para salir arrancando, digamos? Fíjate que hace unos años atrás me tocó hacer un programa con el cura Pancho, justamente, Villarruel. Y muchos se sorprendieron de que él haya tenido y tiene cursos de exorcismo Sí. y conoce muy bien el tema de los fantasmas y la espiritualidad, más allá de lo normal, más allá de lo habitual de lo que nosotros conocemos. Las energías existen en esta dimensión y en otras dimensiones que nos rodean, no solamente esta. Ajá. En la realidad no existe solo nuestra dimensión, hay muchas más. Visualmente nosotros vemos muy poco de la luz existente, muy poco. De lo auditivo también muy poco. Es decir, nuestro cerebro crea una realidad que es en la que nosotros vivimos y no observamos otra. Cuando estas realidades se juntan, se entrecruzan y en un punto determinado fluye la energía, puede limpiarse a través de un trabajo que vaya con un especialista, que tenga la capacidad de ayudar al espíritu o a la energía que está para que se canalice en el camino correcto, evadiéndose, yéndose de ese lugar para abrir el bienestar en ese sitio. Ese es uno de los puntos que uno tiene que tener cuidado, que hay que tener una especialización y hay que manejar esto de las dimensiones que no son tan normales para la gente, porque no todos tienen la capacidad de sentirla. A veces pasa también, por ejemplo, de que uno tiene que ofrecerse como vehículo para poder... Medium. Claro, para poder... A mí me pasó con un caso de un muchacho que murió en el centro de Santiago que repartía sándwich y quedó atrapado en la mitad de un ascensor. No sé si supieron esa historia hace muchos años atrás, ¿ya? Y él quedó deambulando en el edificio. Y Ya. en la parte de arriba del edificio de una amiga mía, y tenía el problema de que se quedó ahí, se quedó dando vueltas. No captó que No murió. captó que está, no, porque quedó entre medio era un ascensor muy antiguo. ¿Y por qué los Entonces murió espíritus no ahí. se van? ¿Por qué Porque quedan- no toman por qué quedan de- conciencia, porque no toman conciencia de la muerte. conciencia que están muertos. Entonces llegó el momento en que, para que dejara de dar tanta vuelta y tomar conciencia de eso, y tomara conciencia de la muerte, yo fui y le dije, mira, yo estoy acá, reconóceme, y cuando precisamente no te mira, pero te reconoce, yo le digo, ya, ahora a través de mí, tú materialízate y a través de mí siente lo que es la muerte, ¿ya? Y yo siento cuando, incluso estaba el marido de ella mirando en la parte del living, dice que él siente cuando mi cuerpo toma una compostura distinta. O sea, toma la compostura como de alguien mucho más menudo, una situación Pero, como muy extraña. Alejandro, es como, Una suena como- posesión. puede sonar como chistoso, pero es como la película Ghost, Es que eso es así. cuando es el exactamente espíritu así. de ella... Sí, es No, que la eso- Whoopi Goldberg era la que entraba en Exacto, el... es que eso es así. La medium. Es así. Es así. Es eso ocurre. exactamente igual. Cada medio Porque tiene uno, una forma uno hace, distinta claro, de uno poder lo hace de percibir esa y ser manera. canal. Eso se llama, es como, Incorporar. incorporar. ¿Ya? Tú te ofreces para que se incorpore y a través de ti toma tu mente y eso hace que tome conciencia de que tú estás muerto, tú estás en una situación doble. Entre tú le estás hablando y le dices, mira, tú estás muerto, te pasó esto, toma conciencia de esto y ahora ándate. Oye, Cristian, ¿y ¿ya? por qué aparecen en los se sueños va. generalmente? ¿Por qué aparecen en los sueños? A ver, Porque muchos espíritus, muchos de fuerza, muchos de estos experiencias se muestran o se viven en sueños, a ver, al menos como le pasaba a María. desde los estudios, quizás al menos los que yo he tenido acceso y casos, los principales casos, los más verídicos, no se muestran en sueños. ¿Ya? O sea, a veces el estudio de los sueños es totalmente incipiente. Los sueños son proyecciones de la mente en gran medida. Sin embargo, la mente, nosotros ocupamos un 18% del cerebro. Entonces, la mente es un terreno inexplorado Un de las enigma. cosas que uno podemos hacer. Por lo tanto, quizás las experiencias más válidas no son en sueño, ¿ya? Ahora,
Hay una cosa muy interesante que señaló Alberto, que es de las dimensiones. Nosotros, a nivel de la física, siempre se han manejado 4 dimensiones: el espacio y el tiempo. Es decir, 4: ancho, largo, alto y el tiempo. Sin embargo, hoy en día, a nivel de la física del origen del universo, y estudiosos como el físico Andrei Linde, ya trabajamos en un universo al menos de 11 dimensiones. Y dentro de esas 11 dimensiones ya hay 3 que los mismos físicos están llamando que son dimensiones espirituales, ¿ya? Por lo tanto, estamos abriéndonos un mundo desconocido y que seguramente va a seguir avanzando, vamos a seguir sabiendo más. Sí. ¿Ah? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Les tengo que recomendar a todos que estudien hoy en la Universidad Líder en programas del segundo semestre. UDLA, tu meta es la nuestra. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en este programa fantástico, alucinante, enigmático, sábado por la noche, una conversación necesaria. Muy bien, estamos de regreso en sábado por la noche. Una conversación necesaria hoy hablando de los sucesos paranormales, aclarando mitos, algunas verdades. Y para eso, nosotros lo hemos conversado esta noche, ¿cómo lo comprobamos? Hay muchos videos, hay muchos registros audiovisuales que hoy día queremos analizar, pero para que ustedes los vean y los expertos acá también los puedan ver y verificar. Así que vamos a comenzar inmediatamente a ustedes, invitarlos a ver el primer video. Cuando quiera, señor director, yo les voy a ir explicando de qué se trata. Estos son fantasmas, son cámaras de seguridad, están fijas, esto no fue grabado por nadie. Y aquí vemos un espíritu, un fantasma que atraviesa una muralla. Estos fueron captadas por cámaras de seguridad en Japón y en ambos vemos que nadie se da cuenta de su aparición. La pregunta es, ahí lo estamos viendo, miren. Ahí estamos viendo. Impresionante. Repetimos, esto es una cámara de seguridad en un edificio en Japón. La pregunta es, ¿esto es real o no? ¿Suceden estas cosas? Hay una historia acá, en Chile también fue filmado. Fue filmado en un cementerio que pasó un sacerdote, un fantasma del sacerdote. En Chihuayante, exactamente. ¿Atravesó una muralla? Claro. Atravesó Pasó una entre. tumba. En una tumba. Pero, De un lugar hacia pero otro. miren, ahí, esa mujer muestra lo que conversábamos, como que ella está en otro mundo. Exacto. Miren la cara. Ahora, lo Esos que estudios ella están hace es entrar en un portal dimensional. ¿Qué significa digamos. eso, Alejandro, Un entrar portal en un es portal? algo que por lo general es por donde ellos transitan, que Perfecto. son lugares o espacios por los cuales o los fantasmas, los espíritus suelen moverse y no más allá, porque lo otro ya pasa a ser lo que estábamos hablando en antes. Perfecto. Es una dimensión distinta. Ellos tienen su propia dimensión por donde suelen transitar y hay portales de repente, como por ejemplo el caso de ahí, ese es un portal. Siempre va a pasar por ahí mismo. Hoy día tenemos una tecnología lamentablemente que perjudica al fenómeno, porque Sí, se pueden se puede trucar hacer este de tipo de todo hoy imágenes, día. absolutamente. Cuando nosotros vemos una imagen real como la de Chihuayante, por ejemplo, que es cuando este sacerdote cruza en el cementerio a través de dos muros donde están las tumbas y al Así es. fondo él pasa, el método para poder determinar que es real, hay una reja blanca y él con su túnica va tapando la reja a medida que va avanzando. Y se especula que ese sacerdote era el fundador justamente de ese cementerio. Estamos viendo otro video. Estos son fantasmas que aparecen y se registran en las cámaras de seguridad. El primero es un local peruano, ¿verdad? Y el otro es en La Recoa, aquí en La Serena, norte de nuestro país. Esto es del 30 de marzo de 2010. Tipo de energía, Sí, algún eso tipo de más- plasma el que se está exactamente. moviendo, ¿cierto? ¿Sí? Como estos plasmas. Alberto, Sí, una ¿qué te parece a ti? A mí me parece interesante, esta justamente es de Chile. Este es de La Recoa. Está captada por una cámara de seguridad y evidentemente incluso le dirigen al guardia en un momento determinado cuando este objeto estaba moviéndose. Yo diría que son energías plasmáticas que se están Plasmáticas, sí. apareciendo en un momento determinado, pero que nosotros normalmente a nuestros ojos son incapaces de verlo. Esto aparece mucho en cámaras de seguridad que son más lentas en la captación de la luz
y que también a veces aparecen en máquinas fotográficas muy modernas, en las cuales se puede ver con claridad este tipo de objetos. Las personas a veces a simple vista No son lo pueden capaces ver. de verlo. No son capaces de verlo. Tenemos más videos. Para mí son de características plasmáticas. Tenemos unas más imágenes impactantes. Vamos a ver. Pongan atención en la niña en el reflejo. Espejo. Miren el espejo. Que se da vuelta y la imagen no Ella se da se vuelta. gira y miren. Ahí está. Hay dos espejos, ¿verdad? Y ella se da vuelta, el espejo obviamente hace el reflejo perfecto y ella se gira. Pero cuando vuelve la niña a girarse, su reflejo queda pegado en el espejo. Alberto, ¿eso pasa? ¿Ocurre? ¿Qué es? ¿Truco? Yo creo que es más truco. fíjate. Es más truco, Digo, ¿ah? con Tonra creo que es más truco. Ya. De hecho, el rostro se ve más blanco, no se ven las mismas estructuras Tenemos que ver si óseas. perdió alguna hermana, alguna gemela. Ajá. ¿Eso Podría podría haber- explicarlo? Sí, eso podría quizás explicar, pero habría que hacer un estudio de eso. Este ocurrió en México, año 2007, un club de video, y esta es una cámara de seguridad. Nadie está grabando. Yo le doy más veracidad a estas cosas de repente cuando no. ¿Vieron cómo se movió el carro de la izquierda de su pantalla? Hay un hombre que parece estar solo en el club de video, un dependiente. Claro, ¿cómo comprobar que no hay un hilo? Que no hay un hilo, algo así. Exactamente. Supongamos que es algo real. Supongamos que es algo real. Si ya. es algo real, estamos frente a un espíritu burlón. Estamos frente a Las un películas espíritu se que está caen, tratando ¿ah? de mostrar algo. Obviamente hay un juego, prácticamente hay un juego, más que un llamar la atención para buscar una respuesta, se está jugando. Es un espíritu burlón el que está presente en esa imagen. Aquí él se devuelve, miren, pone las películas en los estantes, él se devuelve y las películas se caen, solas. Pero claro, ¿cómo? Ay, se cayó una película, ¿no? ¿Cómo comprobarlo? No hay cómo comprobarlo. Ahora se puede ir a medir campos electromagnéticos, Sí. se puede Sí. estar con un medium en el lugar y ver si efectivamente es así. Lo hemos hecho un montón de veces con gente, con especialistas. Y la verdad es que es interesante cuando uno se mete en el tema y empieza a ver que esto es real. Uno puede en un momento determinado pensar que esto es grupo, es una mentira, Aparte es una que entretención. No, Cuando- esto es muy verdadero. Precisamente cuando pasa eso, vuelvo a insistir, la cantidad de información, a mí me pasó mucho con el caso Matute, que tuve que viajar en ese tiempo a Concepción. Y en un momento yo estaba afuera cuando ya habían logrado desarmar la discoteca. Estaba el terreno pelado. Yo no había ido a ese lugar nunca, a la discoteca. Pero en un momento estábamos grabando y hay un señor que me dice, Alejandro, ¿tú puedes describir cómo era el lugar donde él está? Entonces yo digo, mira, espérate. Y me conecto así y empiezo a ver y le digo, mira, lo único que yo veo es desde la mitad de los árboles para arriba, por una ventana muy chiquitita. Aquí hay harta silla y detrás de mí cae una gotera muy fuerte. Y en este costado, le decía yo, hay una escalera. Pero cuando yo bajo la escalera, me topo con la silla, escucho la gotera y alcanzo a mirar hacia arriba. Y al mirar hacia arriba, yo veo casi la copa de los árboles, no la parte de abajo. Y hay un señor que me dijo, qué increíble, me dijo, porque precisamente era el subterráneo donde él fue a dar. Y si tú bajabas al subterráneo, me decía, porque yo bajé, precisamente habían unas ventanas en la parte de arriba del subterráneo, que tú veías precisamente, no la parte de abajo de los árboles, sino que la parte de arriba. La copa de los Y la árboles. gotera que había era porque arriba había un baño, ¿ya?, que precisamente estaba en desperfecto y generaba esa situación. Pero es que en los lugares históricos en general, yo no quiero contar una experiencia que viví espantosa. No me gusta contarla porque no creo tanto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Concepción, en Concepción pasa de todo. En los lugares históricos, por ejemplo, una vez que fui a Rancagua, que me encanta Rancagua, entre paréntesis, pero una experiencia horrible. Como que en los lugares históricos, en Europa uno visita castillos y te hacen dormir para más remate, ¿ya? Y empiezan a pasar fenómenos. Los lugares históricos, Están al cargados. parecer, como que esta gente, quien vivieron ahí, están todavía, o su energía, no sé. Algo lo que sea. Oye, les quiero Exactamente. presentar el último video que para mi juicio es el más impactante, el más sorprendente. Estos son espíritus violentos, por llamarlo de alguna manera. Esto ocurre en Jamaica y quiero invitarlos a verlos. Miren, analicémoslos a ver qué les parece. Este es un niño en Jamaica, niño, exactamente. Este video es bastante elocuente. Ahí estamos viendo que él está sentado. La familia entregó información y estuvo con el niño y enviados especiales de un canal de televisión quienes pudieron registrar este ataque del cual era víctima el niño.
Miren. Sale solo hacia atrás y ahí Primero se es mueve. como si, exactamente, como si lo estuvieran Jalando, golpeando, jalando, empujando, tirando. a alguien violentamente. Recordemos que en Jamaica está toda la práctica Del del vudú, vudú, exactamente. ¿ya? Y en la práctica básica del espiritismo, Ajá, ¿ya? Donde ellos lo hacen en los cementerios. ajá. Entonces, lo que nosotros podemos pensar también, que este chiquito tiene una característica de medium indistinto al Exactamente. fenómeno, es interesantísimo. Ah. El chico tiene una característica de medium porque aunque nosotros nos pusiéramos en esa silla, seguramente no sé Alejandro, pero a ¿Y mí no pueden me ser así pasaría de nada. violento? Claro. Sí, claro. Lo que, voy a- sí, sí. lo que pasa es que eso comúnmente se da cuando los espíritus, la energía, se llaman elementales, que son energías muy bajas que a veces reaccionan de manera bastante... Los y hay que saber... Kimbandas trabajan con ellos. Ah. ¿sí? Fíjate Los que Kimbandas Claro, trabajan los con Kimbandas ellos. trabajan con Es ellos. muy interesante. Las películas Amityville Ajá. y todo, están basadas en hechos reales. Están hechas Sí. para el cine, pero están basadas en eventos que sí ocurrieron y que están documentados en la prensa y que tienen algunas semanas y meses de datación en su recurrencia. Es Están decir, no comprobados. son cosas que han ocurrido solo para la película, son eventos totalmente probados como reales. Yo, Cristian, Sí. sí, ¿has visto tú tranquilamente todos estos videos? ¿Qué te parecen a ti? Mira, Desde el punto de vista más científico. mira, hay una cosa... ¿Crees? Prefiero decir lo que uno ha estudiado e investigado. ¿ya? No olvidemos una cosa. ¿ya? El universo, aunque la gente sea materialista, aunque crea que lo único que vale es cuánto tú ganas de plata, pero el universo, desde su origen, es una contienda espiritual entre el espíritu puro y la materia pura. La materia se asimila al adversario, al demonio, al Arimán, ¿ya? Y el espíritu puro a la divinidad. Eso se mezcla en nuestro universo después de la gran explosión universal y culmina en el hombre, ¿ya? Por lo tanto, no olvidemos eso, ¿ya? Todos los grandes sistemas religiosos de la Tierra sostienen exactamente lo mismo. Por lo tanto, estos fenómenos se dan. Y no olvidar también lo siguiente, que el hombre se parece a la divinidad o a Dios no por su aspecto físico. El aspecto físico es el aspecto demoníaco y material del ser humano. Nosotros, si nos parecemos en algo a la divinidad, es porque podemos amar, porque podemos tener responsabilidades, porque podemos saber lo que es el bien, porque podemos tener virtudes. En eso nos parecemos a la divinidad, pero en tu cuerpo, no. ¿Y el rol de Dios? El- ¿Dónde entra? Porque hay cosas que no tienen explicación. El rol en este sentido, en esta contienda, el espíritu y la materia se mezclan en la gran explosión, ¿ya? Del origen del universo. Se mezclan y comienza una pugna, porque el espíritu queda aprisionado por la materia, pero la materia al mismo tiempo queda mediatizada por el espíritu. Esto es muy importante porque sea lo que sea, al final de los tiempos, de tus tiempos, de los tiempos de cada persona que mira la televisión, el universo, el sentido de la vida es poder liberarse y subir a los cielos superiores, tarde o temprano. Ese es el sentido del mundo. Tú llegas desnudo y te vas desnudo. Y al final va a haber un juicio a tu comportamiento espiritual, no material. Y ahí se te va a determinar. Por lo tanto, ese es el sentido del mundo a nivel de todos los sistemas religiosos Sí. de la Tierra. Es un poco los testimonios que vimos de las amigas que vinieron el día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya volvemos con más Sábado por la Noche. Una conversación necesaria hoy hablando precisamente de fenómenos paranormales.
bien, estamos de regreso en Sábado por la Noche, una conversación necesaria donde hemos intentado introducirnos en un mundo enigmático, dilucidar algunos mitos, ver un poco la certeza de tanto material que anda dando vuelta. Y por eso les queremos agradecer a ustedes y los testimonios de las dos amigas que vinieron el día de hoy. Les tenemos regalos, amigos, porque los espíritus aquí nos traen también muchos regalos, gracias a los espíritus de los auspiciadores, que nos tienen muy buenos para estar con nosotros. Tenemos Editorial Catalonia, porque leer abre mundos. Ahí tienen sus libritos. Muéstrelo, por favor, don Alejandro, ¿qué libro le tocó a usted? Muéstrelo ahí a cámara. Muy bien. Daily Fresh, el exquisito sándwich, también está con nosotros aquí. Hay de todo, espectacular. Restaurante Puerto Marisco, la Embajada Gastronómica del Mar, les tiene una invitación para 2 personas, un lugar realmente increíble, restaurantmarisco.cl. Y tengo el pendrive más original y el de mejor calidad, en pendrivepromocionales.cl, para que tengan y manejen toda su información. Y tengo flores de pétale para Blanche, que le voy a regalar. Muchas gracias por venir, Blanche. Estos son para ustedes. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes también. Petale.cl, ahí vean ustedes, es maravilloso. Todo lo que necesiten en flores está ahí. Muchas gracias, muy amables a ustedes por la sintonía y nos vemos el próximo sábado con otro programa de Sábado por la Noche, una conversación necesaria.